Buenas tardes, el tema que en este caso nos correspondió fueron los disipadores de burbuja. Mi equipo está conformado por Caterine Graciano, Yurley Cano, Natalia García, Geraldine Torres, Ingrid Sánchez, Marixa Pérez y yo, Isabela Vélez. ¿Qué son los disipadores de burbuja o también llamados difusores de aire? Son dispositivos de aireación que producen burbujas de distinto tamaño mediante el uso de medios porosos. Dependiendo del tamaño de las burbujas proporcionadas por el difusor, varía la tasa de oxígeno debido a la mayor o menor área de superficie de contacto que cada uno proporciona. Los difusores permiten desprender burbujas de 1 a 3 milímetros de diámetro en plantas de tratamiento de agua residual. Está construido con materiales seleccionados para resistir los efectos de agentes químicos y temperaturas de 0 a 100 grados centígrados, usuales en tanques de agua residual y lodos. El difusor se instala en una red uniforme en la parte inferior del tanque de aireación. El aire fluye a través del orificio de aire integrado a través de la válvula de no retorno al agua residual. El orificio de aire está diseñado para mantener en el difusor un flujo de aire estándar, ya que los flujos mayores podrían dañar la membrana. La membrana está asegurada en el disco de soporte por medio de un anillo flexible diseñado para incrementar la tensión a medida de que el flujo aumenta. El principal objetivo de estas burbujas es proporcionar y transferir a los microorganismos el oxígeno necesario que, combinado con la fuente de alimentos, en este caso las aguas residuales, permite que las bacterias produzcan enzimas que ayudan a descomponer los residuos de manera que puedan sedimentar en los decantadores secundarios o ser filtrados por membranas. Funcionamiento. Los difusores son utilizados ya sea para mezclar, circular o disolver aire dentro del agua. La aireación se utiliza con frecuencia como un método secundario en el tratamiento de las aguas residuales. Los mezcladores o difusores de aire se utilizan para exponer las aguas residuales o el agua sucia al aire. Cuando se agrega aire, se liberan algunos de los gases del agua, tales como el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. Este último es el responsable del mal olor en el agua. A medida que la materia orgánica se desintegra, utiliza oxígeno. La aireación repone ese oxígeno. Las burbujas de oxígeno a través del agua también mantienen el material orgánico suspendido, mientras que obligan a los sólidos pequeños a que se depositen. Posteriormente son bombeados fuera de los tanques y llevados a los rellenos. El proceso también oxida metales disueltos y puede eliminar algunos químicos orgánicos volátiles del agua. Una vez oxidados, los químicos quedan suspendidos en el agua y pueden ser eliminados por filtración. Después de funcionamiento, yo les voy a hablar de los parámetros de diseño de los disipadores de burbuja. Existen estudios relacionados con el diseño de difusores de aire, como por ejemplo, Henochi y Zimmerman. Mencionan que hay dos parámetros de diseño importantes como son el volumen de la cámara y el diámetro del orificio de entrada, debido a que el diámetro y la altura de la cámara afectan a la caída de presión dentro de la cámara y por consiguiente a la distribución del fluido. En este diseño se distribuyen los orificios en forma de álabes para mejorar la distribución del aire. Presenta un orificio de entrada de 5 milímetros de diámetro. La configuración de la cámara consta de álabes radiales que miden 8 milímetros de longitud, 3.5 milímetros de ancho, 4 milímetros de profundidad. Y por último, el diámetro de los orificios es de 2 milímetros. Como se puede observar en la figura 5 en el diseño de difusor de aire 1, se detallan las dimensiones del difusor de aire en milímetros. Por otra parte, Kulkarni, Balkani y Joshi presentan un diseño tomando en cuenta la distribución de aire a través de los orificios del difusor, que dependen de la energía cinética del gas de entrada y las pérdidas a lo largo de la tubería que alimenta el difusor. El diseño presenta una circunferencia en la parte superior del difusor donde se encuentran ubicados los orificios. El diámetro de esa circunferencia varía de 80 a 100 centímetros y el diseño de difusor de aire 2 se muestra la geometría del difusor de aire, compuesto por una línea que alimenta los orificios de salida. Existen tres categorías de difusores. Podemos encontrar los difusores porosos o de poro fino, los difusores no porosos y por último los sopladores o los blowers. Algunos difusores de eficiencia de transferencia de oxígeno porosos alta son el domo, el disco y la membrana porosa. De eficiencia muy alta podemos ver la membrana perforada y de eficiencia baja están el orificio, el tubo ranurado y el tubo estático. Un estudio realizado por Kemon hace énfasis en el efecto del diseño del difusor de aire y de la forma del difusor. En este estudio se presentan dos diseños. El primero que se observa en la figura número 3, que es un diseño de difusor que presenta 15.2 centímetros de altura y 14 centímetros de diámetro.
con un total de 42 orificios. El segundo diseño lo observamos en la figura número 4. Este difiere del diseño propuesto, ya que la forma del difusor presenta distribuciones laterales donde se encuentran los orificios. Este difusor presenta 19.5 centímetros de diámetro con una línea principal con un diámetro de 9.5 milímetros y las distribuciones laterales separadas por cada 3 centímetros con una longitud de 6.7 centímetros. Sus orificios se encuentran distribuidos en los laterales y cada uno mide aproximadamente 3.8 centímetros. Presenta un total de 40 orificios de 3.2 milímetros de diámetro. Disposición y profundidad de los difusores de aire. Existe una gran variedad de formas de distribuir los difusores a la hora de diseñar el sistema de aireación. La elección del más adecuado depende de una serie de factores relacionados con el mantenimiento, el grado de agitación, la geometría del equipo y la eficiencia de la transferencia de oxígeno. En la siguiente figura se muestran las configuraciones de difusores típicas: distribución uniforme, aeradores en tanques separados, sistema alternado, decantador en medio de un tanque de aireación rodando. El efecto de la profundidad del difusor, es decir, de la altura de la columna del agua por encima del difusor, sobre la eficiencia estándar de la transferencia de oxígeno, se debe principalmente a la mayor presión parcial de oxígeno y a un tiempo de residencia de la burbuja más alto. En el intervalo de profundidad típica en el sistema de aireación actuales, el efecto de la profundidad sobre la eficiencia estándar de transferencia de oxígeno es aproximadamente lineal para muchos sistemas de aireación, por lo que frecuentemente es encontrar eficiencias de aireación como porcentajes por metro de profundidad. Se debe tener en cuenta que un aumento de profundidad del difusor implica un aumento de la energía necesaria para insuflar el aire. Tipos de burbujas. Los difusores de burbuja son de dos clases: difusores de burbuja fina y difusores de burbuja gruesa. Los difusores de burbuja fina tienen un diámetro de burbuja de 1 a 3 milímetros. Estos producen una gran cantidad de burbujas que se elevan lentamente desde la base hacia la superficie del tanque de aireación y proporcionan una transferencia significativa y eficiente de masa de oxígeno en el agua. Los difusores de burbuja finas, repartidos de una forma homogénea en el suelo de un tanque, proporcionan gran flexibilidad operativa, generando zonas con altas concentraciones de oxígeno, que serían zonas aeróbicas, o zonas con concentración mínima de oxígeno, que serían zonas anóxicas, y zonas sin oxígeno, que serían las zonas anaeróbicas. Esto permite una focalización y eliminación más efectiva de los contaminantes específicos presentes en el agua. Las ventajas de las burbujas finas es que tienen una alta eficiencia de aireación y de transferencia de oxígeno. Requieren menos energía en el momento de su funcionamiento en comparación a la burbuja gruesa. Producen bajas emisiones de compuestos orgánicos y proporcionan una efectiva solución a demandas elevadas de oxígeno. Luego de hablar de los difusores de burbuja fina, les vamos a hablar del otro tipo de burbuja, que son las gruesas. Estas tienen un tamaño de 3 a 50 milímetros. Estos difusores tienen la capacidad de crear de manera rápida grandes burbujas que ascienden desde el fondo donde se encuentran ubicados los difusores hasta la superficie. Más que transferir oxígeno, la principal función de estos difusores es la de bombear y agitar el agua. Son ideales para situaciones que combinan una mezcla de flujo de aire y la introducción de oxígeno, y especialmente en aguas residuales con alto contenido de sólidos. Por lo general, estos difusores son utilizados en desarenadores, tanques de ecualización, tanques de contacto de cloro, digestores aeróbicos y tanques de aireación. Ventajas: son menos propensos al taponamiento. Esto es por el tamaño de la burbuja. Tienen una óptima capacidad de mezcla en tanques con sedimentos más gruesos. Son la solución ideal para la fase del tratamiento secundario. Algunas desventajas: consumen más energía para operar. Tienen una transferencia de oxígeno menos eficiente. Para terminar, a continuación observarán dos videos de difusores de burbuja
y cómo se ven los difusores en el proceso de aireación, cómo logran agitar el agua por todo el tanque.